Mega Noticias con Paco Ramírez. Se viven horas dramáticas, déjeme decirle, decisivas, de una gran tensión, de confrontaciones e incluso de muchos rumores. México definirá en las próximas horas la reforma al Poder Judicial. Reforma que va a modificar sí o sí el equilibrio de poderes, aunque no necesariamente la impartición de justicia, que se supondría que es lo que importa. Este martes, entre martes y miércoles, el Senado va a tomar la decisión. Si pierde el bloque opositor, escúcheme bien, estará enterrando aún más su futuro. Nos lanzará a la cara el lodazal de corrupción, amenazas y traiciones que es parte fundamental, lamentable, de la política mexicana. Nada por el pueblo, todo por el poder y los intereses particulares. Ya sabíamos, usted y yo ya lo sabíamos, de qué están hechos nuestros políticos. Y en estas horas en donde se siente ya la oscuridad, ¿lo confirmarán? Vámonos con los detalles, las cifras y los datos duros. Jorge Chaparro. Adelante, Jorge. Miguel Ángel Yunes, de ausentarse. Simplemente el senador veracruzano no da la cara desde el día de ayer. Esta decisión de no contestar los teléfonos, de no hablar con su coordinadora Guadalupe Murguía, pues tiene muy nerviosos a los panistas, que están pensando que será el Judas, que será quien entregue el voto 86 a Morena. ¿A cambio de qué? Pues se ha especulado de que podría ser a cambio de protección y evitar las averiguaciones previas que ya existen en su contra. También se habla de que podría haber negociado ya con Morena, pues mantener el control de cierta parte del estado de Veracruz, donde su familia tradicionalmente ha sido dirigente. Sin embargo, Lupita Murguía, la coordinadora de los senadores del PAN, advierte así que no ha tenido comunicación desde ayer con Miguel Ángel Yunes Márquez. Así lo está diciendo. Hasta este momento no ha expresado una postura diferente. Hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma del Poder Judicial. Exigimos al gobierno federal que deje de presionar a las senadoras y senadores de oposición. Y pues sí, puede haber muchas presiones, pero si no tuvieran cola que les pisen, no podrían presionar los demás. Lo cierto es que, bueno, pues hay una carta firmada por los titulares de las senadurías. Ellos se decidieron firmar esta licencia para poder ausentarse y que su suplente los cubra en un momento dado. El problema es que el suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez es su padre, Miguel Ángel Yunes Linares. Así que bueno, pues el drama se vuelve más complejo porque el papá estará votando a favor del hijo. A favor de la reforma o en contra de la reforma, si es que se da esta licencia. Y si no, ¿qué decisión tomará Miguel Ángel Yunes? Cierto, son horas de definición las que nos esperan. Por lo pronto, mañana el Senado sesiona a las 11 de la mañana para darle publicidad a este dictamen ya aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, y si se dan las condiciones, si tienen el número de legisladores, lo van a votar mañana mismo. Si no, lo llevarán hasta el miércoles y probablemente decidan hacerlo solamente con 85 senadores, de acuerdo con el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Así que bueno, pues vamos a ver hechos inéditos en el país y la situación que se resuelve
pues ya en los próximos minutos. Oye, Paco, a ver, información. déjame preguntarte nada más para reconfirmar. Esto que salió el rumor de Yunes no está confirmado, no hay nada que avale esta supuesta traición. Así es, hasta este momento no se ha confirmado. Lo que le hacen es el llamado. Guadalupe Murguía, la coordinadora de los senadores del PAN, le hace el llamado para que refrende lo que había dicho la semana pasada, que votaría en contra de la reforma. Así es. Pero hasta ahora no se ha pronunciado, no hay comunicación con él, su gente no responde, el senador se esconde. ¿Qué pasa? Eso es lo que tiene preocupados y muy angustiados a los senadores panistas, porque si esto se llega a confirmar, Paco, este rumor de que Miguel Ángel Yunes habría negociado con Morena, ¿quiénes van a quedar mal? ¿Quiénes van a quedar como pues verdaderos defraudadores del pueblo? Los panistas. No, los que quedamos mal somos los mexicanos en general, con una sarta de políticos corruptos, sí, de todos los colores. Tristemente es el futuro. Gracias, Jorge. Y bueno, déjame decirle, establecemos en este momento comunicación con la ministra Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De entrada, ministra, gracias por esta posibilidad de tener esta charla con usted. Se viven, lo decía yo hace un momento, horas decisivas, cruciales para la justicia en México. Pues mire, Francisco Ramírez, efectivamente, como ustedes puntualmente han dado cuenta, estamos frente ahorita a la discusión en la Cámara Revisora, que es la Cámara de Senadores, sobre la reforma al Poder Judicial Federal. Esta reforma al Poder Judicial Federal, también ustedes han dado cuenta que cambia la forma de nombramiento de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, yo considero que la elección popular de juzgadores no debilita al Poder Judicial Federal. Al contrario, lo fortalece, porque además de que se va a revisar cuidadosamente cada uno de los aspirantes a las candidaturas de jueces y magistrados por este comité de evaluación que existe en cada uno de los tres poderes, también se analizará cuidadosamente cada uno de los jueces y magistrados que tienen este pase automático en caso de que esta reforma al Poder Judicial avance, como usted lo ha señalado, en las próximas horas en la Cámara de Senadores y también en los siguientes días en los congresos locales, de los cuales se requiere el 50+1, es decir, 17 congresos locales, y posteriormente la promulgación por parte del presidente de la República para que pueda tener vigencia esta reforma constitucional. Uh-huh. Sin embargo, sí es preciso señalar que el día de ayer se presentó una contrarreforma por parte de la ministra Norma Piña, que también ustedes lo han señalado, Francisco, en su programa, esta propuesta que hace la ministra Norma Piña, pues totalmente a destiempo, fuera de tiempo. Ya ahorita están los legisladores revisando en Cámara Revisora y apenas se está presentando una contrapropuesta. Uh-huh. Por cierto, esta contrapropuesta que nosotros al interior del órgano colegiado, la ministra Norma Piña con sus pares no la dio a conocer. ¿Con ninguno, ministra? ¿Con ninguno de sus pares? Pero no, en el órgano colegiado, en las sesiones que nosotros tenemos diariamente, no la dio a conocer esta propuesta de reforma al Poder Judicial. El 29 de junio ella ofreció una entrevista en un medio de comunicación donde dijo que se estaba trabajando meses atrás en una propuesta que se iba a presentar, que la iba a analizar con sus pares, con el órgano colegiado, que es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura, y no lo hizo así. Ministra, ¿desde cuándo hay esta ruptura al interior de la Suprema Corte de Justicia? Pues mire, esta ruptura se ha acrecentado últimamente y creo yo que del 2 de junio a la fecha. Del 2 de junio, cuando las elecciones, los resultados quedaron como todos saben ya, se generó un ambiente aún más tenso, un ambiente al interior de la Corte no sobrio, sino sombrío con relación a estos resultados. Todos están, la mayoría de los ministros y ministras,
pues se encuentran todavía en estado de shock ante los resultados que se dieron el pasado 2 de junio. Pero hay algo importante que quisiera resaltar, Francisco. Sí. Mire, la ministra habla del respeto a la división de poderes. Y a mí me parece una posición incongruente hablar del respeto a la división de poderes y por el otro lado se están bloqueando los accesos de la Cámara de Diputados, con la presencia de ella el pasado sábado estuvo por allá, bloqueando los accesos a la Cámara de Diputados para que ese poder no desarrolle sus actividades ni funciones. Entonces, es una posición totalmente incongruente pedir respeto y por el otro lado estar bloqueando los accesos de la Cámara de Diputados. Respeto entre poderes, básicamente. Claro, esta situación que se da es entre poderes. Hoy hay un rompimiento en el diálogo entre poderes que se da a raíz de la llegada de la ministra Norma Piña. Se da este rompimiento de poderes con su conducta, con sus actividades, con sus actitudes y con sus posicionamientos en los discursos. Se da este rompimiento con el poder ejecutivo, con el legislativo, y esto es consecuencia de lo que hoy tenemos. El día, en su posicionamiento ayer, la ministra Norma Piña llama al diálogo cuando ella ha roto todos los puentes de comunicación con las otras dos instituciones, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, pues así estamos en este momento, en una situación muy, muy difícil, complicada. Claro. Ministra, déjame preguntarte, a ver, lo hemos comentado aquí en Mega Noticias varias veces y te lo pregunto a ti, ministra. ¿La reforma, esta reforma al Poder Judicial va a mejorar la justicia o se requiere de una reforma amplia al sistema de justicia? Esta reforma al Poder Judicial es un punto de partida. Es una primera reforma que viene a sacudir al Poder Judicial Federal sin duda alguna, pero posterior a ello se requiere consecutivas reformas legales y a la propia Constitución en temas, como se ha comentado, de fiscalías, temas de policías, ministerios públicos, métodos de investigación, sistema penitenciario, cómo atender a las víctimas. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso, ministra? Leyes anacrónicas que tenemos, imagínense nada más el Código de Comercio tiene cerca de 100 años o más de 100 años. Entonces, hoy le puedo decir que este es el punto de partida de otras reformas que se tienen que venir dando y que el legislativo, a quien le toca reformar las leyes, hacer las leyes, es el trabajo que tiene que empezar a caminar a partir de esta reforma, o bien, si es que esta reforma avanza con el poder constituyente que ya se está presentando. ¿Lograremos con esto la tan llevada y traída frase aquella de la justicia pronta y expedita en México, que nunca lo hemos logrado, nunca? Usted ha hablado de procesos largos, procesos interminables. La gente se queja justamente de eso. Una de las ventajas que tiene esta reforma al Poder Judicial Federal es que ya tiene 2 plazos específicos, 6 meses y 1 año, plazos específicos para resolver los expedientes. Aquellos expedientes que no se resuelvan serán acreedores de una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial, este nuevo tribunal que se va a crear. Y en materia de justicia, pues hay que caminar todo aquello que se pueda presentar para modificar y reformar, porque efectivamente los mexicanos no vemos justicia, no hay justicia en nuestro país más que para aquellos que tienen condiciones económicas para pagar un abogado, pagar una asesoría jurídica, y todos aquellos que están en las comunidades más alejadas, pues nunca ven a un abogado o a un juez cerca para poder plantear sus problemas. Hoy es el punto de partida que seguramente continuarán otras reformas que tendrá el legislativo que ir empujando. Déjeme, por último, ministra, preguntarle por este tema polémico de la mayoría en la Cámara de Senadores, 85 u 86. ¿Es un tema de decisión o de interpretación? Mire, es un tema de interpretación, pero le quiero platicar algo, Francisco. Sí. En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos un precedente donde en el caso de Morelos, el caso de Morelos, la mayoría calificada era 12.33. La discusión en el Pleno se dio
si ese 12.33 bajaba a 12 o debía subir a 13 diputados. Entonces, en esta discusión que tuvimos hace no mucho tiempo, votamos 9-2. 9 ministras y ministros consideraron que debe subirse a 13 el número de diputados porque 12.33 no era un número cerrado y tenía que subir a 13. 9 ministras, el ministro Arturo Saldívar y su servidora, consideramos que debiera bajar a 12. Entonces, esta discusión ya la tuvimos en el Pleno de la Corte. Este es un precedente importante que, si bien no obliga a la Cámara de Senadores, no obliga al Legislativo, es importante que lo comente yo aquí en su programa y que usted pueda analizar que es un tema de interpretación, y eso es lo que determinará la Cámara de Senadores, pero ya la Corte decidió por 9 votos, por mayoría, que debe ser hacia arriba. Es decir, en el caso de Morelos, hacia arriba 13, en el caso de la Cámara de Senadores sería 86. Así está el precedente. Pues ahí queda pendiente, estaremos viéndolo mañana o el miércoles. Ministra, le agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias. Es un placer saludarlo. Gracias, Francisco. Gracias.